¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Ti. El día de hoy tenemos un programa para mí muy especial. Tenemos como invitada a Elizabeth Eng. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, Eli. Para mí, tú lo sabes, es parte de... Rellena mi corazón esta invitación. Y para mí es un gusto estar contigo y verte así tan plena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eli. Y el día de hoy tenemos un programa de duelo, ¿no? O sea, vamos a hablar acerca del duelo, de las etapas, de todo lo que envuelve un proceso literal de dolor, porque me imagino que el dolor no será opcional, ¿no? El sufrimiento sí, pero el dolor creo que no. Y esto que acabas de decir es muy interesante. Dentro del budismo inclusive se ve, todo mundo vamos a vivir procesos de duelo, pero estar hundidos en el sufrimiento es algo que tú puedes elegir o no. Claro. Y yo te agradezco la oportunidad de seguir compartiendo, no solo tú y yo, sino con muchas personas, como el poder ir elaborando, conociendo, detectando ese duelo, y que muchas veces pensamos que es un duelo por pérdidas físicas de personas que amamos, pero no solamente es por eso. O sea, el duelo es por pérdida del empleo, por pérdida de una situación, inclusive de idealizar a alguien o a algo, el duelo por la pérdida de un proyecto, de un objeto muy amado. Hay gente que tiene pérdidas por mascotas, entonces por procesos de planes y proyectos, ¿no? Entonces creo que es un tema profundo, es un tema interesante, porque también hay quien piensa que del dolor no se hace nada y que llega a hundirte en todo, y no es así. Vamos a ir platicando, compartiendo con quien nos escuche, que es una oportunidad de crecer y de vivir. Claro, y dijiste algo bien interesante, que el duelo se elabora, porque muchas veces cuando hay alguna pérdida, el consejo de la comadre es, bueno, va a pasar, ya lo superarás, pero no se trata de una cuestión de superación, ¿no? Como si el humano no tuviera que sentir este dolor tan fuerte y tan profundo, sino más bien es una elaboración. Y sabes, yo doy clases en muchos lugares, en universidades. Apenas una alumna me decía, me encantó lo que dijo de que el duelo es un proceso y que se vive en un tiempo, y que hablando de esta comadre además que dices que el tiempo pasa, yo les decía que no es el tiempo el que lo cura, es lo que haces con el tiempo. ¿Sí? Claro. Eso como que lo viví yo en carne propia, y entonces era, ¿qué hago con el tiempo en donde más dolor estoy sintiendo? Claro. ¿Sí? Porque si me siento a esperar a que pase el tiempo, pues el tiempo, algunos dicen, yo llevo 5 años, 10 años y eso no se me quita. Pues no, porque solo estás dejando tiempo. Sí, y fíjate que ahorita que tomas el tema que dices, el tema personal que dices, yo lo viví, muchas veces creemos que lo que nosotros estamos pasando es un dolor que nunca va, más bien un sufrimiento que nunca se va a ir, ¿no? Y cuando tú vas avanzando justamente en el tiempo y permanece ese dolor, ¿qué podría ser? ¿Que no estás elaborando bien el duelo o simplemente que es un proceso natural de dolor? Puede ser las dos cosas, o sea, dependiendo también del tipo de vínculo, del tipo de pérdida, de la forma de la pérdida, es como se va a ir dando el tipo de duelo, el tiempo de duelo, y el que no lo estés haciendo o viviendo o trabajando, ¿no? Entonces, la pérdida de un hijo es algo que no se va a superar en poco tiempo, y que también de las circunstancias en que lo perdiste va a ser el tipo de elaboración. Y estoy tocando algo doloroso, profundo, pero que no se va a constituir en un sufrimiento eterno si tú quieres que eso no sea así. Y eso no quiere decir que no hayas amado, como en mi caso a mi hijo, a Omar, sino que puede visualizarse como una forma en que él y yo vamos a seguir creciendo, porque vamos a hablar de trascendencia, de profundidad. Entonces, ¿de qué depende que digas, bueno, o no está haciendo bien el duelo, o no lo está viviendo, o está en la primera fase de estancamiento y ni tan siquiera lo quiere tocar? Lo peor de todo es que después va a doler más. Claro, porque muchas veces por no querer sentir el dolor, ya de por sí se siente el sufrimiento, pero por no querer ya seguir ahí en el dolor, nos podemos saltar este proceso natural en el que tengo que aceptar la pérdida.
Sí, ¿no? y además lo dices bien. Hay quien dice, bueno, pues ya me leí 5 libros que hablan de las fases y es el shock, la ira, la culpa, la negociación, la negociación, hasta llegar a esta parte de aceptación, ¿no? Entonces, pues ya he de ir en esta, ahora me apuro a la otra. Y no es así. Sí, yo creo que cada pérdida es única e irrepetible, inclusive en la misma persona, y por lo tanto cada elaboración va a ser diferente. Y entonces, en la medida de lo que va avanzando y uno va viviéndolo y haciéndolo consciente, es como lo vas a ir elaborando. Pero sí se requiere a veces de quien te vaya acompañando en esta parte, ¿sí? No en todos, pero sí a quién, ¿no? Y no me refiero únicamente a un especialista, sino a veces esa persona que tenga la sensibilidad y la empatía de irte acompañando, ¿no? Eso es lo que te quería comentar, que al final, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? Es dolorosa, es profunda, es irrepetible, solamente tú percibes la profundidad del dolor, y cómo poder ser sensible para aquella persona que perdió justamente un hijo en este caso, para poder apoyarla y acompañarla. ¿Qué se requeriría de un acompañante? Primero, y fíjate que suspiré porque, para empezar, ayer leía un poco de supervisión en terapia, que también hago eso, supervisión de terapia, y algo que decía el autor es ser un poco socráticos, ¿no? En el sentido de saber que ese proceso, como el que vivía Sócrates, de querer acompañar a sus alumnos, es reconocer si yo quiero hacerlo, para empezar. Sí. Porque va a haber quien no quiera hacerlo, pero crea que debe hacerlo. O sea, puede haber amigos que digan, ¿cómo te acompaño? Pero la verdad es que yo no quisiera, ¿sí? Entonces, va a haber familiares que te dicen, de verdad lo siento, pero tú notas que lo evitan. Entonces, primero, si quiero acompañar, es preguntarme, quiero acompañar a esta persona. 2, la persona lo va a sentir. Y 3, el reconocer que yo también he tenido pérdidas, que es otra parte que ayer leía. Si yo reconozco que las he tenido y reconozco qué necesitaba y le pregunto a la persona si eso que a mí me ayudaba a ella también le ayuda, entonces vamos pudiendo acompañar al otro en el duelo. ¿Sí? Es como un poco estar consciente de mí y del otro. Muchas personas a veces, cuando están recorriendo el camino del duelo, nos desesperamos, y digo nos porque yo también he tenido pérdidas muy, muy profundas y fuertes, y nos desesperamos porque pensamos que ya deberíamos de haber superado el dolor, ¿no? Y de repente te ves estancado, o de repente te ves otra vez en el dolor y en el llanto y en la tristeza, y recordando lo que sucedió, lo que perdiste o lo que ya no tienes. ¿Cómo podríamos nosotros pues ver que este proceso es normal de cierta manera? Los autores nos van dando tiempos aproximados de un duelo normal, de un vínculo profundo. Estamos hablando de la pérdida afectiva de alguien que amamos físicamente, desde 6 meses, cuando el vínculo no es muy profundo, 1 año, hasta 3 años. Algunas personas me han dicho que es mucho. Sí, pero ¿qué pensaríamos de la pérdida de un hijo antes de nacer, durante el nacimiento, ya crecido? ¿Qué pensaríamos de desapariciones o pérdidas que no han sido elaboradas en el proceso del duelo, desde la noticia de que está enfermo, como fue en el caso de mi hijo, a una pérdida del hijo de mi mamá, mi hermano, que fue otra pérdida muy dolorosa, abrupta, inesperada? Entonces el tipo o tiempo... O por ejemplo los que son secuestrados, que nunca encuentran el cuerpo, ¿no? Que no puedes hacer como un duelo con cuerpo presente con... Y entonces pensemos en esa madre, como en los de Ayotzinapa, en donde el duelo se va a reactivar inclusive con la noticia, con lo que se escucha, con la posibilidad, con el aniversario. Entonces, por eso es que es tan importante, a mí me parece, y yo te agradezco, poder compartir este tema con quien nos esté escuchando, porque el duelo puede ser un proceso
de crecimiento, no por eso va a dejar de doler, se va a presentar en algunos momentos, pero no va a impedir que tú sigas viviendo, no sobreviviendo. Y cuando digo viviendo, un poco como Facundo Cabral, no estás distraído, ¿sí? No estás deprimido, perdón, estás distraído. Y entonces vivir es poner atención, es disfrutar un alimento. Eso no implica que, como decías hace un rato, aparezca a veces el llanto o la tristeza o la melancolía, pero ya no se va a estacionar ni va a dominar tu vida. Fíjate que esto que estás diciendo es bien importante porque muchas veces la gente piensa que quedarse anclada en el recuerdo constante o en el dolor profundo por la pérdida es honrar. Y entonces piensan que traicionar la memoria de quien no está es vivir feliz, ¿no? Es como, tengo que vivir sufriendo porque de lo contrario es como si lo olvidara. Sí. Y se estancan en el dolor. Sí, fíjate que yo les he dicho que esta película de Coco trabaja mucho las creencias, tradiciones, ¿no? Y efectivamente social y familiarmente, y eso construye lo social, consideramos que debes de honrar la pérdida de quien amaste sufriéndole 10 años, 5 años, y por lo tanto el no hacerlo viene la culpa. Entonces, ¿cómo me voy a sonreír si él se fue? ¿Sí? Y entonces a lo mejor, bueno, a mí me ha pasado que tengo un momento de recordar a mi hijo, y siempre voy a decir que la forma de honrarlo es recordarlo y decir su nombre. Él se llamaba Omar Yair Gámez Seng, y lo amo profundamente, y él estudiaba en una universidad de aquí de Puebla, y paso, porque ahí doy clases, y me puedo sonreír cuando digo, ay, me hizo esta broma, y tal vez para otro, con las creencias y costumbres, diga, bueno, ¿y esta de qué se va riendo? Si debería de, a 4 años estar, a 3 años y fracción, casi 4. Lo que nadie sabe es que las costumbres, tradiciones, creencias, lecturas, acompañamientos, mi terapeuta me ha ayudado mucho también a ir creciendo, entonces se vive diferente. Y entonces, no creo, es una creencia, pero también una lectura y un acompañamiento, que el que lo sufras eternamente sea el mejor culto. Claro. Y sobre todo estas personas que no rehacen su vida, ¿no? Que no siguen adelante por quedarse estancadas. Entonces no puedes también tú detener tu vida, porque sería morirte en vida con la persona que se fue, y no, eso abarcaría no honrarlo. Sí, fíjate, durante esta charla pues les he ido diciendo algunos autores, ¿no? Entonces Elizabeth Kubler-Ross, que es a quien yo he también leído, y que ella hizo muchísimas entrevistas a gente moribunda, ella iba identificando que había hizo un libro que se llama La muerte, un nuevo amanecer. Entonces, al ir leyéndolo, esta parte que tú estás mencionando es qué tanto para la persona que se fue, tu sufrimiento profundo va a ser para esa persona realmente un reconocimiento, o estás tú también generándole al otro lado culpa. No sé, claro, depende de las creencias. Claro. Pero al menos las mías son de que el dolor puede ser una transformación de vida, y que esa transformación tiene que ser vivir en plenitud, y que su muerte y la de mi hermano y la de mi hijo y la de muchos y los de Ayotzinapa y demás pueda ser un reconocimiento a la vida, no un hundimiento de ella, ¿no? Claro. Eli, en esta primera parte me quedo con esta frase que acabas de decir, que esta pérdida puede ser un reconocimiento a la vida, un honrar a la vida, porque al final para eso venimos, ¿no? Para poder acumular experiencias, muchas veces no tan placenteras, pero al final de ahí honrar a nuestros muertos de la mejor manera que podamos hacerlo, que es, creo, viviendo, capitalizando el aprendizaje y el dolor. Así es, Carla, y creo que para que tú me invites es porque tú las has vivido. Sí. Y para que tú retomes esta frase es porque sabes que la mejor forma de elaborar una pérdida y de recordar a los que amamos es viviendo, porque en algún momento ya no vamos a estar y vamos a estar con ellos, ¿no? Exactamente. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli, por compartir esto, y pues me gustaría que la segunda parte pudiéramos compartirles ya algunos detalles de
¿qué podrían hacer para cuando pierden, por ejemplo, a un hijo? Muchas gracias. Gracias, Claro Ale. que sí. Gracias.